15 de noviembre de 1989, Medellín, Colombia. El árbitro Álvaro Ortega Madero sale del estadio después de dirigir un partido entre el Independiente Medellín y el América de Cali. Minutos después, los disparos de unos sicarios acaban con su vida en las calles de Medellín. Una semana después, por primera vez en la historia del fútbol colombiano, la DIMAYOR tomó una decisión sin precedentes: cancelar el campeonato. El deporte más popular del país se arrodilla ante el narcotráfico. En los años 80, tres capos convirtieron el deporte más popular del país en un escenario alternativo para su guerra de egos y poder. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Rodríguez Orejuela, el triunvirato que decidía quién ganaba y quién perdía, no solo en las calles, sino también en las canchas. Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, manejaba los hilos del Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Según su propio sicario, alias Popeye, y el hijo del capo Juan Pablo Escobar, el patrón era un hincha apasionado del DIM. No era solo cuestión de negocios, era una obsesión personal. En Bogotá, el club deportivo Los Millonarios pasó de manos del narcotraficante Hermes Tamayo a las de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, socio de Escobar y segundo al mando del cártel de Medellín. La infiltración era tan profunda que Guillermo Gómez Melgarejo, Germán Gómez y Edmer Tamayo Marín actuaron como sus testaferros en la junta directiva del club entre 1981 y 1992. Por su parte, el América de Cali se convirtió en el bastión de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali. Fue tal vez el equipo más utilizado para el lavado de activos del narcotráfico. La prueba llegó en 1995, cuando su presidente Juan José Bellini, quien también dirigía la Federación Colombiana de Fútbol, fue capturado por sus nexos directos con los capos de Cali. El método era sofisticado pero efectivo. Los narcos realizaban inversiones millonarias a través de testaferros, compraban acciones mediante terceros y utilizaban los clubes para lavar dinero del narcotráfico. Los equipos se convirtieron en empresas donde los capos competían con empresarios legítimos como Carlos Ardila Luye por el control y la influencia. El dominio era absoluto. Entre 1981 y 1992, solo estos tres equipos lograron ser campeones del fútbol colombiano. Las grandes figuras del fútbol sudamericano llegaban a sus plantillas gracias a los abundantes recursos del narcotráfico. El dinero sucio construyó una época dorada en términos deportivos, pero manchada con sangre. La influencia era tal que incluso cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció en 1983 la infiltración del narcotráfico en estos equipos, el presidente de la DIMAYOR, Jorge Correa Pastrana, simplemente respondió que no tenía pruebas. Lara Bonilla pagó con su vida el atrevimiento de desafiar a los carteles. La Copa Libertadores se convirtió en el escenario donde los narcos colombianos mostrarían todo su poder. Atlético Nacional y Millonarios, los equipos de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha comparten el grupo 3 junto al Deportivo Quito y Emelec de Ecuador, una coincidencia que pondría a prueba la sociedad entre los capos. El Embajador lidera el grupo con 10 puntos, mientras Nacional avanza segundo con 7. En octavos, los paisas eliminan a Bolívar de Bolivia por penales, tras igualar 3-3 en el global. Millonarios, por su parte, dejan el camino a Racing de Avellaneda con un global de 3-2. El destino, quizás algo más oscuro, los hace encontrarse en cuartos de final. Nacional gana 1-0 en Medellín. En la vuelta el partido termina 1-1. La gambeta Estrada anota para Millonarios, pero una jugada cambiaría todo. Arnoldo Iguarán cae en el área tras chocar con René Higuita. El árbitro no marca penal. Para muchos ese día el dinero de Escobar pudo más que las influencias de Gacha. Pero lo peor estaba por venir. En semifinales contra Danubio de Uruguay, tras el 0-0 en Montevideo, la vuelta se juega en Medellín. La terna arbitral argentina, encabezada por Carlos Espósito, recibe una visita nocturna en su hotel. Quietos, quietos todos, dicen los hombres armados. Hay $50,000 para cada uno. Tiene que ganar Nacional. ¿Escucharon bien? Ustedes tienen un precio aquí, otro en Argentina y donde quieran que se vayan. Las cabezas de ustedes tienen un precio. Al día siguiente, los árbitros se encuentran en su vestuario una corona de flores y un crucifijo con velas. El mensaje es claro. Nacional golea 6-0 con 4 goles de Usuriaga, uno de García y otro de Arboleda. La final contra Olimpia
de Paraguay se traslada a Bogotá por la violencia en Medellín. Los paraguayos ganan 2-0 la ida. Para la vuelta, la nueva terna argentina, los Tau, Romero y La Molina, cenan en Cali cuando un hombre se acerca a su mesa. Colombia no puede perder más finales, o gana Nacional o se vuelven en ataúdes a casa. Nacional remonta el 2-0, lleva el partido a penales y se corona campeón. Lustau años después declaró: "Me hice fuerte y dirigí el partido con dignidad, me respeto a mí mismo y a los futbolistas". Sin embargo, tras la final es secuestrado y abandonado en una zona remota. Le apunta con un arma y le reclaman no haber cumplido con lo pactado. Logra sobrevivir tras caminar 8 kilómetros, pero nunca más volvería a Colombia. Nacional alcanza la gloria continental, pero la mancha del narcotráfico es imborrable. Un equipo lleno de figuras como René Higuita, Andrés Escobar, Luis Fernando Suárez, Alexis García, Leonel Álvarez y Albeiro Usuriaga, conocidos como los puros criollos, que quizás no necesitaban ayuda externa para ser campeones, quedaron marcados para siempre por la sombra de Pablo Escobar. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. 26 de octubre 1989, el América de Cali enfrenta al Independiente Medellín. El partido termina 3-2 a favor del América, pero sobre el final del encuentro el árbitro Ortega anula un gol al equipo antioqueño. Lo que parecía una decisión arbitral más, se convirtió en su sentencia de muerte. Pablo Escobar no perdonó lo que consideró una afrenta personal. Su sicario de confianza, alias Popeye, lo confirmaría años después. La orden del asesinato vino directamente del patrón. El 22 de noviembre de 1989, la DIMAYOR se reúne de emergencia. La decisión es unánime. El fútbol colombiano no puede continuar. Por primera vez desde su creación, el torneo queda sin campeón. Ningún equipo, excepto Nacional como campeón vigente, representaría a Colombia en Copa Libertadores del siguiente año. Pero el asesinato de Ortega no fue un hecho aislado. Los árbitros ya venían siendo amenazados. El 2 de noviembre de 1988 marca uno de los episodios más oscuros. El árbitro Armando Pérez Hoyos es secuestrado durante 20 horas. Sus captores se identifican como representantes de 6 clubes profesionales: Atlético Nacional, Junior, Quindío, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira y Millonarios. El mensaje que le dan a Pérez Hoyos es claro y directo. Debe transmitirlo a sus colegas. Cualquier árbitro que no pitara bien sería asesinado. No era una amenaza vacía, era una advertencia que pronto se haría realidad. Los narcos habían creado un sistema perfecto de control: el dinero o la muerte. Los sobornos eran tentadores, las amenazas aterradoras. Los árbitros se encontraban en una encrucijada donde cada decisión en el campo podía costarles la vida. Pero hubo quien se atrevió a desafiarlos. En 1983, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla hace lo impensable. Denuncia públicamente la infiltración del narcotráfico en el fútbol profesional colombiano. No se anda con rodeos. Nombra directamente a los equipos involucrados: Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali y Deportivo Pereira. El gobierno va más allá, amplía la lista incluyendo a Deportes Tolima, Quindío y Unión Magdalena. La respuesta del presidente de la DIMAYOR, Jorge Correa Pastrana, es cobarde, pero comprensible en ese contexto de terror. Afirma que no tiene pruebas de lo denunciado por el ministro. Lara Bonilla no se detiene. El gobierno del presidente Belisario Betancur ordena a la Superintendencia de Sociedades investigar los libros contables de los clubes. Se buscan pruebas de fraude y lavado de activos. Es más, el Congreso recibe la orden de expulsar a Pablo Escobar de su curul. La respuesta del cartel de Medellín es brutal. Según el diario Miami Herald, Octavio Piedrahíta, dueño del Deportivo Pereira y accionista del Atlético Nacional, organiza el grupo de sicarios. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla es asesinado. Su muerte envía un mensaje devastador. Nadie, ni siquiera un ministro, podía enfrentarse al poder del narcotráfico en el fútbol colombiano. Irónicamente, el mismo Piedrahíta terminaría siendo víctima de la violencia que ayudó a sembrar. Es secuestrado en 1986 y aunque logra ser liberado, 2 años después es asesinado por sicarios en Medellín, el 8 de junio de 1988.
1989 quedará marcado como el año en que el narcotráfico no solo manchó el fútbol colombiano, sino que lo paralizó por completo. La violencia cobró la vida de dirigentes que creyeron poder jugar con fuego sin quemarse. José Pablo Correa Ramos, presidente de la DIM, fue ejecutado por sicarios en 1986. Según el revisor fiscal Juan Bautista Ábalos, 6 mafiosos manejaron el equipo durante 30 años, lavando más de 150.000 millones de pesos. Octavio Piedrahíta, dueño del Deportivo Pereira y accionista del Nacional, sobrevivió a un secuestro en 1986, pero los sicarios terminaron el trabajo en 1988. El mismo hombre que, según el Miami Herald, organizó el asesinato del ministro Lara Bonilla, cayó víctima de la violencia que ayudó a crear. El 15 de diciembre, un mes después del asesinato del árbitro Ortega, muere Gonzalo Rodríguez Gacha. La caída del mexicano deja a Millonarios en una crisis económica que se extendería por años. En medio de esta violencia, Nacional logra lo impensable, ganar la Copa Libertadores, pero el título viene manchado por las amenazas a los árbitros. El fútbol colombiano había muerto, asesinado por los mismos que decían amarlo. Muchos futbolistas vivieron de cerca esta época oscura. René Higuita visitando a Pablo Escobar en la cárcel, Faustino Asprilla rechazando la oferta de un narco para asesinar a Chilavert, o el pibe Valderrama surgiendo de la unión Magdalena de los hermanos Dávila. ¿Qué jugador de esta época te gustaría conocer más a fondo? ¿Cuál crees que fue la historia más impactante de la era del narcofútbol? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos.